Ahora, la lona acá no es solamente el asiento, sino que además es parte de la estructura, gracias. Parte de la estructura. Ustedes se van a dar cuenta después cómo. Si uno se fija bien en detalle, estos ensambles, que son bien obvios, pero no son tan inocentes, todos tienen ángulos. ¿Ah? De modo que cuando esta pieza se coloca acá, una vez que se empuja hacia adentro, impide que la silla se desarme, impide que se tiende a apretarla. Como ven, la lona está bastante desteñida ya. Esta lona no es una lona corriente, es una lona que es una tela nylon que la usan como filtro en algunos procesos de minería, por eso que es una lona súper gruesa. Hasta ahí la silla todavía está como bastante suelta, ¿no? A pesar de que ya no puede desarmarse, justamente porque los ángulos de los ensambles impiden que se desarme. Pero después tiene esta pieza que es una suerte de clave, que es esto de acá, que permite tensar la lona, de modo que queda totalmente bloqueada, digamos, la silla queda transformada en un mueble rígido. A pesar, como digo, que los ensambles no tienen ninguna cola, no tiene nada. Entonces, bueno, es una silla que, si bien requiere un cierto proceso de fabricación cuidadoso, sin embargo, se salta un montón de etapas de trabajo, digamos. En el sentido que si uno la vendiera desarmada, cada persona la arma en su casa, no tiene proceso de montaje en una industria, como digo, no tiene colas ni nada. Bueno, eso. Ahora... Entretenida. ¿Queréis ponerla ahí? La ponemos acá para que puedan, si la ponemos acá... Sí, pongamos al lado, sí. Y si alguien quiere sentarse, puede sentarse. Se pueden sentar después. Ha aguantado mucho. Uno prueba un buen diseño cuando tiene mucho tiempo de uso y sigue funcionando. ¿Cuántas veces tiene la silla? Esa misma, debe tener 30 y tantos años, 35 años. Sigue funcionando. Bueno, le iba a mostrar también como una serie de otros muebles. ¿Qué tiene que ver esto con lo que había dicho antes? Todos estos muebles que voy a mostrar, que son muebles que he diseñado yo, tienen un proceso de fabricación. O sea, yo necesito saber que cuento con ciertas maderas, que tienen cierta dureza, que puedo acceder a una lona. De hecho, las primeras pruebas que le hicimos con una lona corriente no funcionaban porque después de un tiempo empezaba a soltarse. Las lonas corrientes se extienden, digamos, con el uso. Y luego cuando uno las lavaba se encogían y no podían entrar. Entonces, buscando, encontramos esta lona, que es una lona gruesa y resistente que no tiene ninguna variación dimensional. La madera, como digo, es de eucalipto, que es una madera bastante pesada pero bastante dura. Si no fuera de esta madera, las piezas tendrían que ser mucho más grandes, porque no aguantarían. Si fuera de pino, por ejemplo, necesitaría tener dimensiones mucho mayores. Las herramientas con las cuales se hacen estos cortes, claro, son herramientas relativamente elementales, pero son herramientas que tienen que existir. Uno tiene que saber cómo puede hacerse. De hecho, la primera vez que la llevé a construir a un maestro carpintero,
cuando la fui a buscar, me dijo, mire, usted no sabe nada de carpintería. Él me dijo a mí, usted no sabe, tenía toda la razón, yo no sabía nada de carpintería. Usted no sabe nada de carpintería. Yo le arreglé la silla porque en realidad, como usted no sabe... Entonces me había transformado la silla en una silla convencional con ensambles de caja y espiga. O sea, no tenía ninguno de estos ensambles, sino que esta pieza se encajaba en un hoyo acá, esta pieza se encajaba en un hoyo acá. Entonces, costó convencerlo de que lo que yo quería era esto y no lo otro, porque esto muestra, ¿no es cierto? A ver, si esta silla fuera una silla con ensamble de caja y espiga, bueno, a lo mejor funcionaría, está bien, pero no tendría ninguna gracia, ¿no es cierto? La gracia es que muestra también cómo está construida. Bueno, hay una serie de otros modelos que quería mostrarles, perdón, para el otro lado. Bueno, esta es la silla desarmada, hay versiones de esta silla que son dobles, hay un sistema de mesas, ¿no es cierto?, que ese de ahí, que está hecho con el mismo sistema, con la lona que tensa el conjunto, digamos, y lo bloquea. Ahí están las instrucciones de montaje. Bueno, después hay una serie de otras sillas, estas que están hechas para un hotel, por ejemplo, estas sillas también son súper elementales porque son 4 cilindros de madera rectos, tienen un pequeño corte ahí en la pata como para darle una cierta liviandad. Y en esos perfiles se encajan una serie de barras de acero que tienen un tornillo lateral, tenemos que hacer un detalle, pero un tornillo lateral que se introduce en la pata de madera, pero que al llegar al acero coincide con un corte en el tubo. Entonces al meter el tornillo el acero se expande, y eso lo bloquea dentro de la otra pata. Entonces eso permite usar unos tubitos de acero muy delgados, unas patas muy delgadas, y el ensamble queda totalmente rígido, también sin ninguna cola. Y en esta hay una versión silla y una versión sillón. Luego está esta, que en algún momento la hice yo en la casa. Fui a comprar un par de pedazos de terciado, ¿no es cierto?, contrachapado, dimensionado, 4 patas que son unos listones cortados con serrucho, y la única gracia que tiene la silla es que tiene 4 cubos, que son esos cubos, que son los que dan los ángulos. Esos cubos son la única pieza elaborada de la silla, los otros son unos piezas totalmente rectangulares. Bueno, esto originó un sistema de silla y un sistema de mesa. Ahí está de nuevo el detalle de la pata trasera. Estas que las hicimos con alumnos de la Católica de Valparaíso, en el fondo fueron basadas en una máquina para doblar tubos que yo diseñé en un momento de apuro, porque necesitaba hacer una parrilla para el auto y no me alcanzaba la plata para comprarla. Entonces me hice una máquina para doblar tubos. Yo en esa época vivía en Concón, y el soldador que había en Concón, que era el que reparaba los camiones de la ENAP, le llevé unos dibujos y en un minuto me construyó la máquina, que eran en el fondo 3 ruedas de acero colocadas a cierta distancia, en que uno mete el tubo y lo dobla con una facilidad salvaje, y da un doblez muy bonito además, porque le deja un nervio interior, si ustedes se fijan ahí, le deja un nervio interior que le da como una cierta liviandad y elegancia al tubo. Entonces, bueno, construimos muchas cosas con esa dobladora. Luego, con ocasión de una exposición de diseño gráfico, hicimos una serie de muebles en cartón, unas sillas, mesas, toda la exposición de libros que había y de asuntos gráficos estaba montado en muebles de cartón, que incluso tenían cubiertas de vidrio algunos, no alcanzo a ver ninguno, ahí se ve, ese por ejemplo tenía unas cubiertas de vidrio. Luego otra serie de sillas con elementos tensados, un poco más complejas de hacer. Estas se hicieron al comienzo, algunas después no seguía haciéndolo, no encontraba demasiado complicada. Luego, a ver, otras fórmulas, por ejemplo, una mesa que tiene una cubierta que es reversible y que por lo tanto por un lado es lisa y por el otro lado permite
que las botellas, las cosas altas, queden hundidas, porque hay algo incómodo. Ustedes se han fijado en las mesas que cuando tocan cosas altas, botellas altas, por ejemplo, uno de repente no puede ver a la persona del frente. Entonces tiene que estar. Entonces, bueno, también está el fondue, ¿no es cierto?, que son estas cosas que se calientan en el medio. Pensamos que este lado era como para esas ocasiones especiales y este lado era una mesa convencional, digamos, como para hacer las tareas encima. Pero la gracia de esta mesa es que no tiene estructura. La estructura son las dos placas. Y las dos placas solamente están unidas por 3 tacos, que ahí se ve 1, 2 y 3. Esos tacos van justo al lado interior de la perforación. De modo que al meter la pata, que tiene esas 2 perforaciones, con un par de pernos se atornilla en el taco. Entonces, la estructura son las 2 placas unidas por 3 tacos. No tiene, por decir, larguero, nada más. Es un sándwich. Y esta es la última que, digamos, aburrido de hacer cosas de cartón. ¿Por qué? Porque los cartones que uno consigue normalmente aquí son muy malos. O sea, si te vas a comprar un cartón a Home Center, un cartón corrugado es pésimo, lo dobla y se desarma y qué sé yo. Hay cartones buenos, hay cartones corrugados que se usan en el embalaje, pero cuesta mucho conseguirlo. Y un día en la desesperación dije, ya, voy a comprar en vez de cartón una lámina de policarbonato de 3 milímetros que más o menos corresponde al espesor de un cartón. Y una de las sillas que había hecho en cartón la hice en policarbonato. Pero, de nuevo, para eso me tuve que hacer una máquina para doblar el policarbonato, porque el policarbonato, en el sentido del alvéolo, ustedes lo ubican, el policarbonato alveolar, que son 2 láminas delgaditas unidas por una serie de elementos interiores. Para doblarlo en ese sentido no hay problema, pero para doblarlo en el sentido longitudinal es imposible, se quiebra porque es muy rígido. Entonces, bueno, la máquina consistía, que la hice con unas estufas viejas que encontré en la casa, en una máquina que calienta una línea precisa, de 1 centímetro de ancho, ¿no es cierto? Y lo calientas durante, qué sé yo, 30 segundos, y luego doblas el policarbonato y se dobla perfecto, porque está caliente solamente en esa línea, digamos, entonces no se deforma todo el resto. Bueno, eso en cuanto a los muebles, que son, como digo, ejercicios de construcción que también tienen una parte estructural, pero fundamentalmente de construcción. Pero luego hay otro tema, que yo lo llamo la paradoja de la araña, que es muy importante para ustedes, porque ustedes, si bien los arquitectos es bastante frecuente que diseñen muebles, y el mueble tiene una escala que es la escala del cuerpo, y por lo tanto ustedes tienen como un cierto dominio de esa escala, ¿no es cierto? Desde que aprendieron a caminar, aprendieron a llevar cargas, aprendieron a manipular cosas, saben que un mueble uno lo puede levantar, que a ver, más o menos se da cuenta si resiste o no. Pero un edificio que tiene una escala 10 veces más alta, o 20 veces más alta, o 100 veces más alta que el cuerpo humano, que son unos elementos enormes, si uno lo compara con un mueble o con un objeto manual, digamos, tienen otro problema, que, como digo, está representado ahí por la paradoja de la araña. Ustedes todos han visto arañas que tejen telas, ¿no es cierto? Y que se cuelgan de ellas y que se pasean por ellas, etc. Pero nunca han visto una tarántula o una araña pollito que se pasee encima de una tela de araña. Imposible. No habría tela que la resista. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta araña que podríamos decir que tiene un tamaño teórico de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro, ¿no es cierto? Por lo tanto tiene 1 centímetro cúbico, cuelga de un hilo que supongamos que tiene 1 milímetro por 1 milímetro.
si esta araña tiene una densidad 5, y por lo tanto este cubo chico tiene un peso de 0,5 gramos. El milímetro cuadrado del hilo va a recibir una tensión, una tendencia a romperse, de 0,5 gramos por milímetro cuadrado. Entonces, el material de ese hilo tiene que resistir 0,5 gramos por milímetro cuadrado. Por cada milímetro cuadrado de material puede resistir una tensión de 0,5 gramos sin romperse. Y después de eso a lo mejor se rompe. Pero si ahora yo hago crecer esa araña 10 veces, este cubo no va a crecer 10 veces, va a crecer 1000 veces en volumen. O sea, de un volumen 1 va a pasar a un volumen 1000. 1000 centímetros cúbicos. En cambio, el hilo va a crecer solamente 100 veces en su sección, ¿no es cierto? El hilo va a tener 10 milímetros por 10 milímetros, ¿no es cierto? En cambio, esto va a tener 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. Entonces esto pasa de 1 centímetro cúbico a 1000 centímetros cúbicos, y esto pasa, la sección del hilo, que es la que resiste. Lo que resiste en cualquier material es su sección, ¿no es cierto? Es lo que está resistiendo la fuerza de ruptura. Entonces esto creció 10 veces, perdón, esto creció 10 por 10, 100 veces, y esto creció 1000 veces. Por lo tanto, este hilo va a tener que resistir 5 gramos por milímetro cuadrado, no 0,5, sino que 5. Por lo tanto, tiene que resistir 10 veces más ese material. Entonces, ¿qué pasa? Que el material del hilo de esta araña ya es suficientemente resistente. Se han detectado hilos de araña que resisten lo mismo que una fibra de Kevlar, que son del orden de, por decirte, 800 kilos por milímetro cuadrado, que es una brutalidad, que es, por decir, 10 veces más que el mejor acero. Entonces, ya está en su límite, digamos, no hay materiales más resistentes. Y si esta araña la hacemos crecer 10 veces, necesitaría un material 10 veces más resistente que no existe. Bueno, a ustedes les pasa lo mismo. Hacen un mueble o hacen una maqueta y resisten cualquier cosa y lo pegan con lo que sea, digamos, ¿cierto? Con un chicle y resiste. Pero si eso lo tratan de construir ahora a escala real, no va a resistir. ¿Por qué? Porque los pesos crecen con el cubo. En cambio, las secciones, que son las que resisten, crecen con el cuadrado. Por lo tanto, si ustedes están trabajando a escala 1,50, quiere decir que lo que están haciendo tiene que crecer 50 veces. O sea, una maqueta a escala 1,50 de un edificio quiere decir que el edificio va a ser 50 veces más grande. Por lo tanto, los materiales deberían ser 50 veces más resistentes. Entonces, lo más probable es que no haya materiales 50 veces más resistentes, porque se está trabajando con una madera y la madera va a ser la misma en la maqueta que en el edificio. Ahora, los aceros sí resisten bastante, pero a lo que voy es que la experiencia que ustedes tienen que les permite hacer una maqueta o les permite hacer un mueble no sirve para hacer un edificio. Para hacer el edificio tienen que saber algo de cómo dimensionar, de cómo calcular y sobre todo de cómo dar una forma que resista. Bueno, habiendo dicho eso, pasamos entonces a ver un par de ejemplos de edificios con condiciones extremas. En este caso, de triste recuerdo, ¿no es cierto?, las Torres Gemelas de Nueva York. Están ahí en una foto, antes de ser derribadas, ¿no es cierto? Estas torres que son, uno podría decir, una arquitectura bastante fome, ¿no es cierto? Es un paralelepípedo recto de 400 metros de altura, cuyas únicas variaciones son aquí abajo, ¿no es cierto?, y aquí arriba. Pero todo el resto del edificio es igual. Es un edificio que tiene una gracia, que es seguramente uno de los edificios más económicos que se ha construido. Hacer un edificio de esa altura, con esa forma,
es imposible hacerlo de forma más económica. Probablemente por eso fue tan fácil que se cayera. Está construido todo el edificio con unas piezas que son como esa. Esas piezas corresponden a lo que se llama un marco rígido. Parece que quedó como, sí. Pero déjame pasar una cosa antes, ya. A ver. Si nosotros tenemos una forma cuadrada, un marco, supongamos que es de alambre, no sé cómo... Sí, tú dices más de eso. El que más sabe... Sí, seguramente, es que... Animación de temporalidad. Ahí arriba, sí. Imagino que... ¿Se arregló? ¿Ahí? Sí, yo creo que sí. Sí, si no hubiera pasado. A ver. No. ¿Qué pasa? Volvió a pasar. Las torres gemelas tienen un halo de infortunio. Sí. Pero es un buen ejemplo de estructura. Un ejemplo muy literal. Ahí abajo ese que está como iluminado. ¿Dónde? A ver. Y esta clase teóricamente corresponde a un curso de estructura, ¿no es cierto? Estructura de construcción. Por eso nos hemos referido a eso. Quiero referirme a dos formas bien elementales de estructurales, digamos. Una que es el triángulo, ¿no es cierto? Y la otra que es el cuadrado. El cuadrado aquí lo coloqué en diagonal. Si uno somete un triángulo a cierto esfuerzo, normalmente las cosas que están estáticas, los esfuerzos a los cuales están sometidos son esfuerzos en equilibrio, ¿no es cierto? Porque si no fueran en equilibrio, esas piezas se estarían moviendo. Por lo tanto, si yo veo un triángulo y ese triángulo está estático, está formando parte de una estructura de un edificio, quiere decir que los esfuerzos que llegan a él están equilibrados. Entonces, este triángulo, por ejemplo, tiene un esfuerzo acá, en ese sentido, representado por un vector, y dos esfuerzos en este sentido, que son cada uno la mitad de ese, ¿no es cierto? Y está en equilibrio. Podría cambiar esa configuración, pero siempre va a haber esfuerzo en un sentido o en el otro. Si esos esfuerzos están en los nudos del triángulo, estas barras van a tener solamente tracciones o compresiones. ¿Qué significa? Que los esfuerzos sobre las barras son axiales, van por el eje de la barra. No son esfuerzos que tiendan a doblar la barra, que serían esfuerzos de flexión. Por lo tanto, un triángulo es una estructura bastante eficiente, porque los esfuerzos más difíciles de resistir para una barra esbelta son los esfuerzos de flexión, cuando uno trata de torcerlo. En cambio, si yo someto ahora un cuadrado a dos esfuerzos iguales y opuestos, que también lo mantendrían en equilibrio, la deformación de ese cuadrado va a ser una cosa así, ¿no es cierto? Vamos a partir de un cuadrado y después vamos a terminar en una forma de ese orden. Y eso significa que todas las barras están tendiendo a doblarse, a flectarse. Por lo tanto, un cuadrado tiende a tener esfuerzos de flexión en todas sus barras. Y un triángulo, siempre que los esfuerzos estén aplicados a los nudos, no, tiene solamente esfuerzos de tracción o de compresión. Eso hace que las estructuras trianguladas sean normalmente más eficientes que las estructuras en base a cuadrado. ¿Qué pasa? Que los edificios históricamente, y a partir de 10.000 años antes de Cristo, ¿no es cierto? Las primeras ciudades de las cuales hay huellas son Jericó, Cataluyuk, etc., ya tienen recintos rectangulares con suelo plano y techo plano, o sea, son cajas. Entonces,
a ver, no es que la caja sea un absoluto de la naturaleza, pero del habitar humano es casi un absoluto. Es muy difícil habitar algo que no sea una caja. ¿Por qué? Porque el sistema rectangular primero permite llenar el espacio, no quedan huecos entre medio. Por ejemplo, hay poblaciones primitivas que en América son muy posteriores a eso, digamos, ¿no es cierto? Poblados indígenas en la cordillera de los Andes, en el norte, de influencia inca. Los incas ya tenían sus construcciones rectangulares, pero los poblados más primitivos tenían construcciones redondas. Entonces, claro, si uno trata de hacer una ciudad es súper difícil porque no hay nada que coincida, ¿no es cierto? ¿Ah? Y empiezan a quedar una serie de huecos entre medio que no se sabe qué hacer con ellos. ¿Ah? Entonces, apenas el hombre empieza a generar ciudades, se da cuenta que el cuadrado funciona. Si hubiera sido una abeja, hubiera hecho un hexágono, pero vivimos en elementos rectangulares. Entonces, claro, cuando uno trata de hacer una estructura triangular, empieza a tener problemas, porque si tratas de hacer una puerta, te queda una puerta que te pega en la cabeza, ¿te fijas? Entonces, estas estructuras triangulares normalmente son difíciles de generar dentro de un espacio habitable relativamente pequeño. Si son megaestructuras, da lo mismo, porque a lo mejor el triángulo es tan grande que dentro del triángulo pueden ocurrir situaciones rectangulares sin problema. Entonces, también se usa muchas veces los sistemas cuadrados o rectangulares como estructura. Y ahí hay que generar marcos rígidos. Marcos rígidos significa que todos estos elementos son capaces de resistir flexiones. Y ahí, entonces, el ejemplo de nuevo del World Trade Center, ¿no es cierto?, es un ejemplo típico de marco rígido. Todo el edificio, a ver, un corte típico por el edificio es ese. La parte resistente del edificio, aunque no lo parezca, es toda la fachada. Estos pilares interiores solamente reciben cargas verticales, pero todos los movimientos laterales del edificio, que en este caso, con 400 metros de altura, son fundamentalmente el viento. Para un edificio de eso, bueno, no hay terremotos. Hay terremotos, pero creo que son cada 400 años. El día que haya uno, probablemente se caigan muchos edificios, pero no están considerados muchos los terremotos en esos edificios. Pero los requerimientos del viento son tan grandes que al final la resistencia para un edificio de 400 metros va a ser perfectamente capaz de resistir un terremoto si es que resiste el viento, ¿no? Porque tienen viento fuertísimo a esa altura y además el edificio es muy esbelto. Bueno, pero estos pilares no resisten los esfuerzos laterales. Los esfuerzos laterales, los esfuerzos del viento, los resiste la fachada. Y la resisten porque está constituida de miles de marcos rígidos. Esta es una pieza de la fachada. ¿Qué significa? Esto es una ventana y esto es un antepecho. Ventana y antepecho. Aquí va al piso y ahí va al piso. Aquí se ve claramente un gráfico como lo están montando, ¿no es cierto? Una grúa descarga esta pieza, que es esa, y la va uniendo al resto de las piezas. Y se unen de la manera más elemental. Digamos, aquí al lado hay una pieza igual. Esta pieza de acá es una plancha de acero. Ni siquiera un tubo, es una plancha de acero. Creo que tiene como 20 milímetros de espesor. Y se une una con la otra por detrás con otra plancha, ¿no es cierto? Una plancha que agarra la mitad de este lado y la mitad del otro lado, y con eso se une en este sentido. Y en ese sentido hay un elemento interior, en estos dibujos no alcanza a verse, que se encaja, otro tubo más delgado que se encaja. Este es un tubo, se fijan ustedes ahí, este es un tubo cuadrado, este es una plancha lisa y este es un tubo cuadrado. Ese tubo cuadrado se encaja en el otro con un tubo interior, digamos, que se remacha con el siguiente. Y toda la torre está construida entera con estos elementos, que son geométricamente iguales de arriba a abajo. Creo que hay ciertas fases de resistencia y los de más abajo tienen distintos aceros que los de más arriba. Tienen aceros más resistentes, porque naturalmente que los de más abajo están resistiendo todo el peso arriba y los últimos resisten, qué sé yo, el piso. Entonces, toda la torre está construida.
Pero se ve claramente, ¿no es cierto?, que si yo trato de hacer un marco rígido, estos elementos son muy gruesos, ¿no es cierto?, y estos también. Aquí prácticamente las ventanas son del mismo ancho que los pilares. Las ventanas son, ¿no es cierto?, el hueco este que queda aquí. Y como digo, el edificio está construido entero con eso. Los pisos son bien elementales, son un sistema de vigas reticuladas que se apoyan en el exterior y se apoyan entre unas vigas que hay acá, ¿no es cierto?, así, así, y en el otro sentido, y forman el piso. Y no hay más, es una planta libre que después tiene divisiones que son secundarias como estructura. En cambio, este que es un proyecto de Norman Foster, se llama la Torre del Milenio, es para Tokio, es un proyecto que tiene 800 metros de altura, tiene lo mismo que tiene este edificio que hicieron en Arabia Saudita, el Burj en Dubái en realidad. ¿Ah? Pero encontré que tenía más gracia este como estructura, como arquitectura, como todo. ¿Ah? Por eso que mostré este. Además es más entendible. Bueno, en estos casos, ¿no es cierto?, de edificios tan altos, la estructura juega un papel fundamental, porque si nosotros llevamos a esto a la paradoja de la araña, quiere decir que todas estas estructuras están trabajando en un límite de la resistencia de los materiales, ¿eh? En un límite pero brutal. Entonces la estructura cobra un aspecto importantísimo. Y en este caso, si ustedes ven, toda la estructura es entera formada en base a triángulo. Eso permite que sea bastante esbelta, ¿no? Mucho más esbelta que la del World Trade Center, que tiene la mitad de la altura. Este es un edificio que no se construyó, pero está calculado y todo. Bueno, aparecen otras cosas, ¿no es cierto? Es un edificio en que pueden vivir 100.000 habitantes, o sea, es una ciudad. Está dividido, ¿no es cierto?, cada cierto número de pisos y se generan unas plazas urbanas entre medio. Eso también permite los sistemas de ascensores. No tiene nada que ver con la estructura, pero los sistemas de ascensores en un edificio de ese porte es un tema, digamos, crucial y muy difícil de resolver, porque si uno tuviera un ascensor normal, como los que hay aquí en Santiago, y toma el ascensor en el primer piso, y está lleno de gente, y uno va al piso 100, ¿no es cierto?, va a demorarse 2 horas en llegar al piso 100, porque va a ir parando. Entonces, lo normal en estos casos es que haya ascensores directos a estas plazas, ¿no es cierto?, y de estas plazas se distribuye hacia arriba y hacia abajo, ¿ah?, hasta la mitad de ese cuerpo. Entonces, hay ascensores que son los centrales, que son los que unen con todas las plazas, y hay laterales, ¿no es cierto?, que son los que van distribuyendo. Entonces, en el fondo, es como tomar un vehículo de la locomoción colectiva, o sea, hay un transborde, digamos, de un ascensor a otro. Bueno, pero esto va generando este sistema, ¿no es cierto?, de nuevo, una fachada exterior que es la que resiste, y es natural, porque mientras mayor sea la distancia, ¿no es cierto?, entre los elementos resistentes, mayor es la resistencia a la flexión. Y eso es bueno también que lo guarden en la memoria. Mientras más alta sea una viga, más resiste a la flexión. Mientras más ancho sea un tubo, más resiste a la flexión. Por eso es que es interesante que las estructuras en estos edificios tan altos vayan por la fachada, vayan por afuera. En los edificios pequeños, a veces la estructura es un núcleo, ¿no es cierto?, es como un árbol, hay un tronco. Pero en esto no se podría, porque primero los esfuerzos de flexión van creciendo hacia abajo. La flexión aquí abajo es gigantesca, no podríamos tener un tronco que llegue a un punto, porque sería imposible estructurarlo. Entonces se trata justamente de que las estructuras vayan por la fachada. Aquí está un poco el esquema estructural de este edificio. Tiene una estructura exterior, que es la que va por la fachada, que además tiene una cierta gracia, porque si ustedes se fijan, si bien está construida por triángulos, esos triángulos son todos distintos a medida que vamos subiendo. A ver, fijémonos primero
porque en el fondo el triángulo es un rombo que tiene un elemento vertical en el medio, ¿sabes? Un rombo. Los rombos de abajo son así y los rombos de arriba son así. ¿Ah? Pero siempre tienen la misma altura, porque la altura corresponde con la altura de los pisos. ¿Ah? Pero se van, por decir, angostando y poniendo más esbeltos, hasta que arriba los rombos son muy angostos, digamos. En cambio abajo, si ustedes se fijan ahí, los rombos son mucho más anchos. ¿Ah? Y los triángulos están formados por un elemento central en ese rombo que lo divide en dos triángulos. Y eso permite hacer esta estructura reticulada, triangular, de arriba abajo, en forma cónica. La forma cónica aquí tiene dos sentidos. Uno que es estructural, los momentos flectores más grandes, si esto lo someto a un terremoto, como sería en este caso que está en Tokio, o a un viento, los momentos más grandes van a estar en la base, por lo tanto necesitamos más espesor en la base. ¿Ah? Arriba prácticamente no va a haber momentos, por lo tanto puede llegar a cero, como en este caso.